Comenzamos con la clase. A ver, bien, si están en la clase es porque básicamente han visto las clases pasadas. Hemos estado viendo prácticamente dos cosas fundamentales, que era acerca de los tipos de datos y de todo lo que tiene que ver con la formulación de tanto lo que tiene que ver de cómo ver los tipos de datos en Python, que era con esta destinada función. Y además, otra función que también era bastante importante, que de hecho también la explicamos en la clase pasada, que era la función print. Estas dos funciones son esenciales para nosotros comenzar lo que viene a ser todo lo que tiene que ver con el tema que estamos redactando. Entonces, la idea es que ustedes ya tengan previsto esto y pues sea bastante sencillo hacerlo de nuevo. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. El día de hoy, el tema que vamos a tener va a ser de el cómo hacer calculadoras, calculadoras de, o sea, con Python prácticamente. Entonces vamos a ver un par de problemas que de hecho podrían salirles dentro de semestre y podrían, incluso salirles en, ya sea talleres, ya sea, tareas que suelen mandar a hacer. Entonces tengan en consideración eso. Ya. Entonces vamos a comenzar. Y el primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, ya se los voy a poner. Entonces vamos a comenzar con el primero que va a ser hallar este de aquí. Bueno, por ahí me dicen, em, ¿cómo? Estaba buscando el ejercicio nomás, por si acaso. Ya. Entonces vamos a comenzar con este de aquí. ¿Ok? ¿Cómo se hacen este tipo de ejercicios? Pues, para comenzar, lo primero que tienen que ustedes analizar es ver qué es lo que quieren calcular. ¿Sí? Ah, no, simplemente era por... No, 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 simplemente era para que estaba buscando el ejercicio. Ya. Entonces, bien, en este caso, déjenme ver, acá está. Ya. Entonces, bien, ¿cómo nosotros calculamos o cómo realizamos una calculadora? Que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pues si usted lo que quiere hacer es realizar o crear una calculadora de cero en Python, pues básicamente lo primero que se tiene que preguntar es, ¿la calculadora está hecha para un cálculo en específico o si la calculadora está hecha para eh, cálculos de varios usuarios? Bueno, primero vamos a explicar estos dos tipos de calculadoras que podríamos llegar a hacer. Entonces, bien, miren, cuando hablamos nosotros de una calculadora en específico,
estamos hablando de que esa calculadora simplemente me va a servir para sacar el resultado de algo que a mí me interesa. ¿Sí? Sin embargo, en el segundo, que es lo que viene a ser cálculo de varios usuarios, pues básicamente lo que hace es que tú creas una calculadora para que cualquier persona lo pueda usar y pueda calcular lo que te piden, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros hacemos la calculadora de este ejercicio, por ejemplo, que la calculadora de este ejercicio básicamente es el área de un triángulo. Si nosotros solo quisiéramos saber para un triángulo qué tipo de calculadora voy a hacer, pues voy a hacer un cálculo específico, ¿ok? En cambio, si el ejercicio no me dice nada, yo tengo que ver palabras clave. Por ejemplo, en este caso, la palabra clave pedir, ¿a qué hace referencia? Pues pedir hace referencia a que esta calculadora debe servir para cualquier usuario. Y bueno, ¿y qué pasa si es que debe servir para cualquier usuario? Pues básicamente lo que usted debe hacer es que le debe de pedir la información al usuario. Y como ya saben, por ejemplo, hasta ahorita hemos aprendido dentro de las clases y dentro de las grabaciones que les he mandado por el grupo, hemos aprendido dos cosas importantes. Dos funciones importantes que vienen a ser lo que es el print y el type. Entonces, recopilando un poco de lo que era el print y el type, que de hecho creo que lo tengo por acá arriba. Aquí está. Type, ¿qué hace? Pues type básicamente me devuelve el tipo de dato que es el argumento. O sea, eso es lo que hace type. Print, ¿qué hace? Pues print lo que hace es imprimir el argumento en la consola. Entonces ahí explicamos de que una cosa es la línea de código y que otra cosa es la consola y que el print es la conexión entre la línea de código y la consola, o sea, lo que el usuario ve, el producto final. ¿Ok? Entonces, bien, si yo lo que quiero es eso, ¿ya? Fíjense que para pedir información, yo no puedo usar print. ¿Cuál es la cosa de print, chicos? ¿Qué es lo que hace print? Print simplemente me da un mensaje en la consola. Y si yo le quisiera pedir la información al usuario, basta solo con que yo le presente o le imprima algo al usuario. O sea, basta con eso para yo poder pedirle la información, ¿o no? Entonces ahí es donde llega la pregunta. ¿Bastaría solo con el print para yo pedirle al usuario de que me dé el dato que yo necesito? Y pues ahí es donde viene la respuesta. No. ¿Por qué? Porque el print, como vuelvo y repito, lo único que hace es imprimir. Entonces, ¿qué pasa? Que si el usuario le quiere dar la información, no se lo va a poder dar. ¿Por qué? Porque print no permite guardar ningún dato. Lo único que hace es imprimir en la consola. Entonces, aquí es donde nace una incertidumbre. Necesitamos una nueva función. Y es una función que básicamente haga las dos cosas. Una función que presente o imprima en la consola y además guarde la información que, por así decirlo, me da el usuario. Entonces, ahora yo ya no me basta solo el print para hacer ese tipo de cosas. Y ahí es donde entra una nueva función que de hecho eso es el original, esa es la razón por la que existe prácticamente esta función que en este
estilo sería la función input. ¿Qué hace la función input? Pide al usuario un dato y lo guarda y ya. ¿Sí? ¿En dónde lo guarda? Pues probablemente dentro de una variable. Y recuerden que una variable nosotros la podemos crear con el signo igual y bastaría con eso para poder poner cualquier tipo de dato y cualquier tipo de información dentro de esa variable. ¿Ok? Entonces hasta ahí poco a poco pues van apareciendo las formas de el cómo nosotros podríamos hacer y resolver este tipo de cosas. Entonces para eso nosotros vamos a usar la función input. Entonces si nosotros quisiéramos dar una posible solución, pero ojo que lo estoy haciendo a papel, ¿no? Recuerden que en esta materia es muy importante que sepan de que todo lo que tiene que ver con lecciones y exámenes va a ser tomado a papel. Eso quiere decir que usted tiene que escribir todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los códigos, ¿ok? Entonces, es bueno que practique desde ya para que sepa de que esa sería la mejor práctica para su examen o para lo que viene a ser su lección. Asimismo, los talleres, en cambio, sí son en Python. Pero nosotros vamos a hacer en ambos, o sea, vamos a manejar tanto en Python como escrito. Vamos a hacer cada uno de los ejercicios, ¿ok? Entonces, siguiendo la idea, pues lo primero que yo voy a hacer dentro de aquí es una cosa importante. Otro dato importante de la función input. Eh, es verdad, input pide al usuario un dato, ¿sí? Pero ojo que el dato que le da el usuario, bueno, no sería lo guarda, sino más bien sería devuelve el dato del usuario. O sea que cuando usted usa la función input, lo que hace es que el usuario le da algo a él y la función input le devuelve lo que el usuario le está dando como información. Por lo tanto, esto que el usuario le da siempre va a aparecer como un string. Recordar que nosotros en clases pasadas habíamos visto que era esto de string, que era esto de float, que era esto de int. Recordar que int no son más que los números enteros, float no son más que los números reales o de punto flotante, complex no son más que los números complejos, bool no es más que tipo de dato booleano y string era ¿qué? Cadenas de texto o cadenas de caracteres, ¿sí? Que ya saben que pueden ser formadas por comillas simples y comillas dobles. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Esta función lo que hace es pide al usuario, devuelve el dato que le da el usuario, pero siempre lo va a devolver como string, ¿sí? Eso quiere decir de que si el usuario me da un número, ese dato, pese a que se vea un número, eso va a seguir siendo como si fuera una cadena de caracteres. ¿Y qué significa? Pues que, por ejemplo, digamos que yo vengo, uso input y yo le presento el mensaje al usuario, le digo, yo qué sé, inserte su edad. Entonces, si yo hago esto usando esa nomenclatura, ¿no? ¿Qué me va a devolver la función input? Me va a devolver la edad que ponga el usuario. Digamos que el usuario inserta la edad 34. ¿Cuál es el problema de esto que está ingresando el usuario? Que pese a que sea un número, eso va a ser ¿qué? Un string, ¿sí? O sea que lo que hace Python es que toda la información que le da el usuario siempre se lo va a dar a usted como una cadena de carácter y ya. Pero, ¿cuál es el problema de que sea una cadena de carácter?
de que usted este número no lo va a poder operar, o sea, no lo va a poder sumar, restar, multiplicar y así. Entonces, ¿cuál sería la forma en la que podríamos hacer que ese número sí esté disponible para poderlo operar? ¿Ya? Para eso existen varias funciones más. Y ahí es donde entra la función int, la función float, la función complex y bueno, la función incluso str. ¿Y para qué sirve esto? Pues estas funciones, cada una lo que hace es convertir el dato a int. Float, ¿qué es lo que hace? Convertir el dato a float. Y bueno, el último lo que hace es convertir el dato a complex. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O alguien quiere que le repita algo? ¿No entendió algo? ¿Algo no me hice entender en algo? ¿O todo correcto? Sí se entiende, profe. Ya. Entonces, si está todo correcto, pues ahora sí vamos a hacer. Vamos acá al ejercicio. Entonces, si yo quiero hacer una calculadora, ¿qué es lo primero que yo debería de hacer? Primero sería crear las variables que necesito para hacer el cálculo que me están pidiendo, ¿no? ¿Cuál sería ese dato? Esos datos que necesito. Por ejemplo, aquí yo quiero calcular el área de un triángulo. ¿Qué es lo que necesito? Necesito la base y la altura. Entonces lo que yo hago es crear dos variables que me den la base y la altura. Entonces en base, ¿qué voy a hacer? Ya saben, pues ustedes ya se la saben. ¿Qué tengo que hacer? Input. ¿Y qué voy a poner, por ejemplo? Si quiero que el usuario me dé la información de cuánto mide la base de ese triángulo. Puedo poner algo así como inserte la base del triángulo. Usando esa nomenclatura, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hacer lo mismo acá. ¿Qué podríamos hacer con la altura? Pues lo mismo, ¿no? Input, inserte la base de la altura. Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero devolver al usuario? O sea, ¿cuál es el resultado de mi código? ¿Cuál es el resultado del código que quiero hacer? ¿Alguien? Si quiero hacer una calculadora que calcule el área de un triángulo, pues el resultado que yo debo de presentar es ¿qué? El área del triángulo. Entonces, en una línea de código, lo que yo debo de hacer es específicamente crear la variable que yo quiero enseñarle como resultado al usuario, que en este caso es área. Entonces, área va a ser igual a ¿qué? Pues área va a ser igual a ¿qué? A base, asterisco. El asterisco, ojo que creo que los tengo por aquí. Denme un ratito. Ya les voy a poner los, todos los operadores básicos de Python que les van a servir para esto, básicamente. Entonces,
Pilas, le pueden tomar capture porque se los voy a dejar pegado aquí. ¿Sí? A ver, entonces les voy a dar un par de minutos para que le puedan tomar capture, ¿ok? Ya. Ahora que ya le tomaron capture, entonces, si aquí yo tengo que base está multiplicado por altura, ¿cómo represento eso en Python? Con un asterisco, ¿no? Por el símbolo. El símbolo que debo de utilizar, pues es base asterisco multiplicado por altura. Y ojo que podemos poner paréntesis y podemos poner dividido para 2. Y ahí, ¿qué más tendría que hacer? Pues una vez ya tengo el resultado, ¿qué debería hacer? Porque aquí, miren, ya pedí el dato del usuario. Ya calculé el área. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál sería el último resultado que debería hacer la calculadora? Para que termine completamente su trabajo. ¿Qué debería hacer? Ya, debo de presentar el resultado al usuario. Y siempre usted le tiene que presentar el dato al usuario de la manera más convincente posible. Entonces, es preferible, de hecho, que hasta utilicen algún mensaje. Puede decir, por ejemplo, el área del triángulo es, pueden poner dos puntos, cierran comillas. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a estar en qué variable? En la variable área, porque aquí es donde se va a guardar la operación que yo estoy haciendo. Entonces, yo puedo poner una coma y presentar la variable área, que va a ser el resultado realmente. Solo que siempre los resultados tienen que estar acompañados de algún mensaje. Recuerden que una cosa muy importante, siempre el código que usted haga o lo que usted programe siempre está hecho para una persona que básicamente lo único que quiere es o sea, quiere que usted le dé el resultado. Entonces, si usted solo imprime el área, no está cumpliendo con esas condiciones. ¿Por qué? Porque, bueno, al usuario en la consola lo único que le va a aparecer es un número, 30. Y eso no tiene sentido porque el usuario no sabe, entonces, ¿qué es ese 30? Ese 30 puede ser cualquier otra cosa que no sea el área o el resultado que él quiere. Por eso siempre, en programación, siempre sus resultados tienen que ser presentados con un comentario de acompañamiento, que en este caso el comentario de acompañamiento es lo que tengo acá, lo de amarillo, esto. ¿Sí? Eso siempre lo tienen que tener clarísimo, sumamente importante. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, ya con esto hicimos la calculadora. Así de sencillo es hacer una calculadora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues en esta fase, yo les suelo decir que es la fase de pedir información al usuario. Esta es la fase de usar la fórmula. En usar la fórmula básicamente se hacen todas las operaciones. Y esta sería presentar el resultado. Y bien,
ya estaría la esa. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues pasémoslo a Python para ver si efectivamente está bien. Pero aquí hay un grave error, ¿sí? Em, si Profe, ahí aquí, todavía el usuario puede meterle letras. no necesariamente. O sea, es que no puedes manejar eso, porque si le mete letras, no sabes alguna forma en la que puedas validar la información, ¿sí? Por eso normalmente, para eso están los mensajes, ¿no? Por el momento, ustedes no pueden validar la información que les da el usuario. O sea, todos los códigos que hagan, al menos al principio, en fundamentos de programación, hasta que aprendan estructuras de control, siempre van a estar hechos con la base de que el usuario les hace completamente caso a la orden que usted le está dando. ¿Sí? Entonces, más bien el problema no va por ahí, porque por el momento, como lo vuelvo y repito, ustedes no pueden validar todavía. ¿Ya? Aún. Cuando ya vean el tema de estructuras de no de iteración, de validación, ahí es donde van a aprender a cómo validarlo. Pero por el momento no lo pueden validar. Entonces, el gran problema está de hecho con las cosas que les he enseñado aquí. No está fuera de aquí. ¿Qué pasa si yo vengo y meto un número? No, el imprimirlo tampoco es. O sea, entonces nace la base, ¿no? Aquí vengo y el usuario me da un número. Digamos que yo le doy 14 y de altura le doy 15. Pero aún así, pese a que el usuario me da eso, el código se cae. Y el código, créame lo que si nos lo ponemos así, el código le va a botar error. Pero ¿cuál es la razón? Y para que sepan de que la razón no está fuera de la clase, está totalmente dentro de todo lo que hemos hablado aquí, intenten pensar en todo lo que les he dicho hasta ahora y busquemos a ver cuál es ese error y por qué seguiría saliendo error pese a que me den lo que les estoy pidiendo prácticamente. Un Porque el texto, valor ingresado está siendo tratado como un texto, pues, profe. ¿mandé? No sería porque el valor ingresado está siendo tratado como un string. ¿Y por qué sea eso? No es necesario ponerle que antes del input se debería poner el que transforme ¿Pero por qué? ¿Por qué? a enteros. Ya, pero ¿por Porque qué? input automáticamente todo lo que el usuario le ponga lo devuelve como string. Como string, ya, esa es la razón. Se acabó ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente buscan los profesores en programación. De hecho, hay veces que ciertos profesores suelen hacer incluso validaciones cuando están revisando, ya sean lecciones o exámenes. Les hacen preguntas como lo que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, les dicen input, les dan el problema, ¿no? Y ellos, por ejemplo, les dicen, le va a botar error. Y ellos quieren que le digan por qué. Pero, por ejemplo, si ellos, y aquí ustedes tienen que saber comunicarse muy bien. ¿Por qué? Porque yo les estoy preguntando por qué me bota error. Y aún así lo que me dicen es, si yo le pongo int, deja de botar error. Porque le tengo que poner int. Pero sí se dan cuenta que no me están dando ahí la razón. Porque ¿cuál es la razón de que bote el error? De que siempre la función input, ¿qué siempre me bota? O cómo siempre me guarda los datos como string. Y más bien lo que me están diciendo de la función int sería la solución al problema. Entonces es muy importante que sepan diferenciar entre lo que es una solución y lo que es la razón del problema. Que de hecho son las cosas y habilidades que realmente uno quiere ganar, se podría decir, incluso hasta como profesional, ¿sí? O sea, son habilidades bastante importantes de saber diferenciar. Ya, entonces, correcto. ¿Cómo arreglamos esto? Como lo dijeron. Ah, y otra cosa muy importante. em, recuerden de que todas estas materias que ustedes ven, la idea es que les sirvan como fundamentos para ustedes poder trabajar de manera adecuada en el momento que comiencen su vida profesional, ¿ya? De hecho, son la base de todo. Entonces, tienen que entender de que siempre, ¿cuál es el fin, por ejemplo, de saber programar bien?
Siempre va a ser, el verdadero fin no está en que pasar la materia y ya está, sino que el verdadero fin está en verlo como una oportunidad de aprender algo que puede potenciar muy bien cualquiera de sus carreras, ¿sí? Entonces, siempre véanlo así, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo solucionamos esto? Pues simplemente poniendo la función int. Y ahora es donde viene la pregunta. ¿Por qué al ponerle int ahí solucionaría eso? ¿Por qué le tengo que poner int? Es la otra pregunta. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que pensar. Las variables que tengo son base y altura del triángulo. ¿Por qué yo tendría que poner int? ¿Acaso las bases y las alturas de un triángulo cualquiera siempre están dadas en números enteros? ¿Ah? O sea, ahí, ojo que ahí el código ya no les va a botar error, incluso les va a dar un resultado. Pero ¿qué pasa si yo les digo que pese a que les da un resultado, el código está mal formulado? Y ahí la razón está en el análisis de las variables que están entrando. Entonces usted tiene que ver base y altura de un triángulo. ¿Siempre son números enteros, sí o no? No siempre son números enteros. Ya, no siempre. De hecho, son números reales, ¿no? ¿Y cómo eran los números reales en Python? Eran float. Float. Entonces, realmente la función que yo debería utilizar es la función float y no la función int. ¿Sí? Entonces, borro int y pongo float. Y ya está. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Miren que solo estamos programando en papel. Ahora, vamos a ver cómo pasar de esto al Visual Studio. Es básicamente exactamente lo mismo, o sea, simplemente es copiar y pegar lo que ya escribimos. Y ojo que eso es otra cosa importante. En cualquier ejercicio que usted haga de programación, ¿sí? El resultado, el resultado o básicamente la forma en cómo usted haga su programa, no está en el código, ¿sí? La solución de su programa o la solución de su problema siempre va a estar en las notas que usted haga para planear cómo hacer los códigos, ¿sí? Que ahí es donde entra. Por eso es que primero en esta materia ustedes ven algoritmos antes de incluso aprender a programar. ¿Por qué? Porque la idea es que en su cabeza se maquine el algoritmo para solucionar el problema y luego usted pueda pasar eso que usted ya sabe cómo solucionar al lenguaje de programación, ¿sí? Pero ojo que las ideas del cómo solucionarlo nacen de su cabeza. Y bueno, y básicamente la materia lo que les intenta enseñar es que todo este proceso de pensamiento en la cabeza, o sea, que hacen en su cabeza, pues es mejor escribirlo. ¿Por qué? Porque así no se les van las ideas, no se les pierden las ideas y así, ¿sí? Y ojo que eso básicamente incluso está en cualquier problema de algún tipo de trabajo, incluso puede, siempre funciona así, dicen. Y ahora les voy a compartir la pantalla del visual. Ya. Entonces comenzamos. Recuerden que el problema era hacer
una calculadora para el área de un triángulo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué era lo primero que hacía? Pues creaba la variable base, ¿sí? Ponía que int, no, ponía float y luego ponía input y dentro de ella ponía el inserte la base del triángulo. Ya. Y lo que quiero que vean es cómo funciona la función input. Si yo le pongo play, no, déjenme un ratito. Ah, este es de acá arriba. Déjenme ponerlo entre comillas. Ya, ahí sí. Déjenme eliminar esto. Ya, ahí está. Ya, entonces miren, ahí ya me pide el dato. Ojo que para que se vea más bonito, la forma de pedir siempre es bueno aquí poner dos puntos. No es obligatorio, no es que deja de funcionar el programa, pero le da más estética al programa. Miren, ve. Déjenme poner ahí. Ya ahí está. Miren, si ven que ahora ya salen los dos puntitos, básicamente esa es la idea. Entonces, digamos que yo le doy el dato 4.5 y se queda ahí. ¿Por qué no hace nada? Pues porque básicamente no estoy calculando nada, simplemente le estoy pidiendo la base de un triángulo al usuario y ya, eso es lo único que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago que bote algo? Pues formulando pues lo demás. Entonces, así mismo le tengo que pedir la altura. Entonces, así mismo buscamos la función float, la función input, eh, vamos a poner ingrese, se pone mejor. Ingrese la altura del triángulo. Ya, ya. Y así mismo tengo que calcular el área. El área, ¿cómo lo calculaba? Pues lo calculaba base, asterisco, altura y dividido para 2. ¿Ok? Ahora tengo que hacer presentar el resultado. ¿Y cómo lo presentaba? Ya saben, comillas. El área del triángulo es, pongo coma y presento el dato. O sea, que es la variable área. Una cosa importante, al poner yo una coma, pues estoy diciendo de que quiero que print presente este mensaje y además presente el resultado de esta variable. O sea que área va a depender netamente del resultado que me dé este cálculo. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a poner, digamos, 2.3, 2.4 y ahí me da el área, que es 2.76. Una consulta. Si yo le pongo 2 y le pongo 3, ¿funciona
¿Funciona el programa o no funciona? Si le pongo 2 y 3. ¿Qué dicen? Si le pongo 2 y 3, ¿funciona o no funciona el programa? Vamos, quiero ver sus respuestas antes de poner de ponerle enter. ¿Funciona o no funciona el programa? Sí. ¿Habría alguna razón por la que no funcione? Sí. No sé, por eso. Por eso les pregunto, ¿habría alguna razón por la que no funcione? O sea, aparecen enteros, pero si no se les ponen las comas, siguen siendo floats, solo que son floats con ceros. Claro, y ahí es lo que tienen que utilizar, conocimientos de matemáticas. Float son números reales, básicamente. Y recuerden que dentro de los números reales también están los enteros. Entonces, no hay ningún problema con que le pongan eso. ¿Sí? Lo único es que su resultado, por notación científica, gracias a que lo pasaron a decimales, ese 2 ese 3 no va a ser 2 y 3 sino que va a ser 2.0 3.0. Y ya saben que para los que hayan visto física y hayan visto operaciones con cifras significativas, si ustedes van a multiplicar, pues tienen que poner en el resultado el que tiene el menor número de cifras significativas. Y en este caso, como ambos tienen decimales punto cero, pues el resultado también me va a quedar punto cero. ¿Sí? Es lo único que tienen que considerar. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? Ya. Entonces, si no hay preguntas, bien, vamos al último ejercicio por el día de hoy. Ya. Ahora sí, vamos a hacer misma idea. Y de hecho ya, desde que hacen una, lo demás vuelve a ser repetitivo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Verificar qué es lo que quieren calcular. ¿Qué es lo que quieren calcular? Índice de masa corporal. Pregunta, esto de aquí debe de ser una calculadora que tenga para un único valor o que cualquier usuario lo pueda usar.
Ah, chicos. Único resultado cualquier usuario. Cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque no les están hablando de un usuario en específico. Les están hablando del índice de masa corporal de cualquier persona. Entonces, asimismo, usted comienza. ¿Cuáles son las variables que identifica? Variables que identifica peso, altura y bueno, y el IMC. Entonces, comenzamos con las variables simples, que en este caso vendría a ser peso. ¿Y cómo pido el peso? Con input, ¿no? Pero ojo, ya sabemos cuál es el problema de input. Input siempre me devuelve string. ¿Y qué hago para que sean números? Y bueno, ya saben, el típico mensaje aquí, ¿no? Ingrese su peso actual. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacerle para que funcione? ¿Qué función le tengo que poner antes del input? ¿Mm? Float, ¿no? Porque el peso puede ser decimales o no. ¿Ok? ¿Cuál es otra variable que necesito para calcular lo que quiero calcular? La altura. De nuevo, lo mismo, ¿no? Float, input, ingrese su altura actual. ¿Ya? Y ahora, ¿qué debo de definir? ¿Cuál es el resultado que quiero obtener? IMC. Entonces tengo que hacer una línea de código en la que muestre el resultado, o sea, haga la fórmula. Entonces sería IMC peso. Ya les dije que este era para dividir. Y aquí tenemos que poner altura entre paréntesis. ¿Y cómo pongo la altura elevada al cuadrado? Eso recuerden que era doble asterisco. Doble asterisco significa elevar al cuadrado. Recuerden que les puse el cuadradito acá, ¿no? Aquí está, doble asterisco potenciación. ¿Sí? Y ya. Y bueno, en el último que tengo que hacer, pues presentar los resultados. Entonces puedo poner print y el IMC o su IMC. Sí, porque estamos calculando en teoría, o bueno, el IMC, para hacerlo más general, el IMC es, y ahí pongo la variable IMC. Y ya. Hasta ahí todo chévere. Y ya con eso, el código funciona. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer el mismo proceso. O sea, esto que ya está solucionado aquí, lo vamos a pasar a el código. ¿Ok? Entonces, como lo vamos a pasar al código, lo vamos a hacer acá. Entonces, vamos a poner calcular IMC. Entonces, vamos a poner peso. Ya les dije, no, peso es float, input, pongo el mensaje, ingrese su peso actual.
Y ahí viene el otro. Su altura. Su altura va a ser así mismo float. Ah, ojo que esto tiene que estar con minúscula. No funcionan las funciones sin minúscula, por si acaso. Si no se pintan las funciones así como se está pintando ahí, no sé, no le va a servir. Ya. Entonces vamos a poner float input y vamos a poner ingrese su altura. En la siguiente vamos a calcular el IMC. IMC es igual a peso dividido por altura al cuadrado. Pero altura al cuadrado sería doble asterisco 2. ¿Sí? Y en el print imprimo el IMC es, ya está. Entonces vamos a ver, mi peso actual, por ejemplo, es, vamos a poner 70. Mi altura, unos 70. Y aquí me calcula el IMC. Ojo que, por el momento, el IMC recuerden que es el índice de masa corporal. Y recuerden que este sirve para catalogar de que si usted tiene sobrepeso, no lo tiene, si usted tiene problemas con peso ligero o no. Pero por el momento solo podemos presentar el resultado. Ya después quizás podríamos presentar exactamente lo que usted tiene, ¿no? Ya sea sobrepeso o no. Sí. Incluso más, incluso hasta dar recomendaciones. Podríamos hacer un programa que dé eso. Pero por el momento nos vamos a limitar simplemente a eso. Entonces, esta es la forma principal en la que usted puede realizar todo lo que tiene que ver con qué, con calculadoras en Python, que de hecho es uno de los primeros temas que a usted le van a enseñar. Entonces, siempre tiene que tener bien claro eso para que sepa el cómo va a iniciar. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O todo claro, chicos? Profe, pero al poner que el usuario nos ponga floats, ¿cómo evitamos que ponga números negativos? Por el momento no puedes evitarlo. O sea, Ah, ok. porque, como dije antes, ¿no? Por el momento nos limitamos a creer que el usuario nos da exactamente lo que le pedimos. Ya luego, cuando aprendamos estructuras de control, ahí ya vamos a poder validar la información que me dan. ¿Cómo se validan? Pues se validan básicamente utilizando ese tipo de estructuras. Pero como vuelvo y repito, en los primeros temas de fundamentos de programación aún no se puede hacer. Entonces eso quiere decir que se va a poder hacer, pero cuando ya lleguemos a ese tema, ¿sí? Entonces eso igual téngalo claro de que sí se puede hacer, pero por el momento no lo podemos hacer con los temas que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si no hay preguntas, dudas, chicos, hasta aquí prácticamente nos quedaríamos por el día de hoy. Entonces, sin más, recuerden que aún tenemos lo que viene a ser cupos para lo que viene a ser el curso de acompañamiento de fundamentos de programación. Recuerden que el curso de fundamentos de programación está totalmente dictado por mí. Básicamente, ¿qué es lo que le incluye? Pues a usted lo que le incluye el curso es lo que viene a ser el acceso a la plataforma y las clases, tanto
en los horarios que están aquí, martes, jueves y sábado, 9 de la noche. Recordar que el valor de este curso de acompañamiento es de tan solo $20, ¿ya? Dentro de lo que viene a ser la plataforma, usted va a encontrar básicamente soluciones de lecciones, soluciones de exámenes, de fundamentos de programación. De hecho, va a encontrar toda una playlist completa de todos los temas del primer parcial. Entonces, si usted se quiere inscribir al primer parcial con lo que viene a ser Academia Gauss, pues tranquilamente me pueden escribir a este número que ven en pantalla. Igual yo soy el mismo que les pasa la información por el grupo. Y recuerden de que la promo de $20 solo va a estar disponible hasta la siguiente semana máximo. Máximo hasta creo que hasta el miércoles ya se acaba lo que viene a ser la promoción. Y ahí ya se pone en el precio normal. Entonces, si usted quiere aprovechar la promoción, simplemente me tiene que escribir y pasarme sus datos y podemos comenzar con eso. De hecho, si no pueden o pueden pagar en dos partes quizás, también me pueden comentar y se pueden inscribir desde ya. Entonces, eso sería todo, chicos. Un gusto y nos vemos en la siguiente clase. Esténse atentos al grupo porque probablemente más adelante estaré dando un par más de clases. Entonces, cuídense, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Chao, profe. Ya pasen bien.